Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 612 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo, promovido por Adolfo Vivar Marroquín contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 25 de julio del 2016 emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el interponente y como consecuencia confirmó la sentencia impugnada. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 8 de diciembre del 2017, consideró: al efectuarse el análisis a los agravios formulados por el postulante y confrontarlos con las consideraciones formuladas por la autoridad impugnada para emitir el acto reclamado, advierte que la sala cuestionada procedió en el ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley específica de la materia. En el presente caso, conforme a lo regulado en los artículos 9 y 25 de la Ley de Extinción de Dominio, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, ya que le permitió al amparista probar el origen lícito de su patrimonio o de los bienes cuya ilicitud se discuten, o su adquisición de buena fe, así como probar que los bienes que se trate no se encuentran en las causales de acción de extinción de dominio, lo que le permitió que la sala, al emitir el acto reclamado en la audiencia respectiva, resolviera conforme a la sana crítica razonada, confirmando la sentencia impugnada de fecha 29 de junio de 2016, emitida por el juez de primera instancia de extinción de dominio, en la cual se declaró con lugar la acción de extinción de dominio promovida por el Ministerio Público sobre los bienes individualizados en la misma registrados a nombre del amparista, sin hacer mérito de las pruebas ni de los hechos que el juez o el tribunal hayan declarado probados, fundamentando de manera clara y precisa su decisión, expresando los motivos de hecho y de derecho en los que se basó, determinándose entonces que de acuerdo a las constancias procesales no se establece que la autoridad recurrida hubiere conculcado los derechos y principios constitucionales que el postulante pretende hacer valer, pues el hecho que la resolución cuestionada no satisfaga sus pretensiones no equivale a que se haya lesionado tales derechos. De acuerdo a lo considerado, se advierte que el recurrente con la presente acción constitucional pretende que se revise lo decidido por la sala recurrida, lo cual no es procedente, porque la acción constitucional de amparo no es una instancia revisora de lo resuelto por los tribunales, y acceder a ello implicaría desvirtuar la naturaleza del mismo, ya que, como se ha reiterado en varios fallos, en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no se puede entrar a valorar o estimar las proposiciones de fondo, porque de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, esta atribución corresponde con exclusividad a los tribunales de justicia ordinarios. Lo anteriormente considerado evidencia que al postulante serían respetados sus derechos constitucionales invocados como transgredidos, extremo que se demostró con el uso de recursos que la ley le faculta, mismos que fueron resueltos dentro del marco del debido proceso, por lo que ante la falta de agravio, la acción de amparo resulta improcedente, pues sin la existencia o concurrencia de agravio, la pretensión constitucional no puede prosperar. Por lo antes expuesto, se concluye que la actuación de la autoridad impugnada, al no acoger el recurso de apelación interpuesto por el postulante, no causó los agravios que denuncia, por ende el amparo debe ser denegado. No se condenen costas al amparista en virtud de no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí se impone multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Adolfo Vivar Marroquín contra la Sala de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. En consecuencia, no se condenen costas al amparista por lo considerado. Se impone al abogado patrocinante Miguel Fernando López Paredes la multa de 1,000 quetzales que deberá serla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo,
cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Adolfo Vivar Marroquín, quien actúa con el auxilio del abogado Miguel Fernando López Paredes, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden proceder, por favor. Muy buenos días, honorables magistrados de esta honorable Corte. Quiero solicitar, señor presidente, la autorización para poder utilizar apuntes como guía para poder desarrollar mi exposición. Al lugar puede hacerlo. Honorables magistrados, quiero manifestar que el juzgado de primera instancia de extinción de dominio, en su resolución del 29 de junio del 2016, manifiesto que se violaron derechos constitucionales de mi persona. Quiero mencionar dentro de ellos el artículo 12 del derecho de defensa. Tengo entendido que ustedes son conocedores de las leyes y específicamente de la Constitución Política de la República. En ese sentido, quiero referirme al artículo 12 del derecho de defensa, el cual dice que la defensa de la persona y sus derechos es inviolable. Y el artículo 15 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la irretroactividad de la ley, es clara donde dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. El artículo 17 constitucional es claro donde dice que no existe delito ni pena sin ley anterior. Estos son unos de los artículos violados específicamente en la resolución del juez de extinción de dominio. Pero también quiero referirme al artículo 9 de la ley de extinción de dominio, el cual se refiere específicamente al debido proceso, en el cual se menciona que en la acción de extinción de dominio, toda aquella persona que sea afectada directamente tiene el derecho de presentar pruebas. Y es a lo que me quiero referir, que nosotros, o mi persona, en esa audiencia se presentaron 978 pruebas documentales y el testimonio de 2 testigos, a los cuales, a las pruebas y a los testigos no se le dio valor probatorio. ¿Por qué? Quiero manifestar que, ¿por qué me refiero específicamente a esta violación? Porque estamos tratando específicamente la extinción de 6 propiedades, pero una de las propiedades, ubicada en la tercera calle Poniente, número 34 de la antigua Guatemala, fue adquirida el 9 de febrero del 2009, 2 años antes que entrara en vigencia la ley de extinción de dominio. También esta propiedad fue remodelada el 30 de agosto del 2010, un año antes de que entrara en vigencia la ley de extinción de dominio. El 30 de agosto
del 2010 se aperturó la cuenta en el Banco Crédito Hipotecario de la Antigua Guatemala a nombre de Adolfo Vivar, un año antes de que entrara en vigencia la ley de extinción de dominio. Obviamente, si estoy argumentando que no existe retroactividad de la ley, considero que se me ha violado el derecho a mis propiedades. Pero algo importante que quiero mencionar es que el juez específicamente resolvió en base a mentiras, si me permite. El juez de extinción de dominio resolvió en base al testimonio del señor José Armando Arreci Ramírez, testigo que se le citó en 2 oportunidades por el juzgado y que no se hizo presente, y que el Ministerio Público desistió en la audiencia, por lo cual no se le citó la tercera oportunidad. También resolvió en base al testimonio del testigo propuesto por la defensa, Billy Alberto Magnut, tergiversando completamente su declaración en el sentido de que el señor Billy Alberto Magnut fue claro en testificar y ratificar que él adquirió la propiedad de la tercera calle Poniente número 34 por 3.100.000 quetzales y reconoció el cheque, por un lado, y también reconoció 102 facturas a nombre de Adolfo Vivar para la remodelación de esa propiedad. Todo esto 1 año, 2 años y medio antes de la ley de extinción de dominio. Y él argumentó, constan autos, de que el señor Billy Alberto Magnut había manifestado que el señor Leonel Amado había comprado materiales para la construcción de esa vivienda, cosa que es falsa y se puede probar con los audios de resolución y audios de declaración del testigo. Honorables magistrados, quiero manifestar que esa propiedad se adquirió el 9 de febrero del 2009, previa venta de una propiedad adquirida 13 años antes de que yo fuera alcalde de la Antigua Guatemala. Esa propiedad fue declarada en la declaración patrimonial del 2008 por 4 millones de quetzales y fue vendida por 3.100.000 quetzales. Y con el dinero de esa propiedad, el mismo día, a las 4 horas, con 4 cheques de caja del Banco Banrural, se adquirió la propiedad que está ahorita en litigio y específicamente causa de este momento que estamos acá. Esa propiedad se declaró por 4 millones y es el producto de mi labor como médico y como empresario de 1985 a 1995 y 13 años más cuando ingresé o opté a la alcaldía de la Municipalidad de la Antigua del 2008. Se me está despojando de una propiedad como profesional y como empresario que creo que es algo injusto y no tiene que ver nada con la Municipalidad de la Antigua Guatemala para pensar de que es producto de alguna actividad ilícita. Honorables magistrados, quiero manifestar que se adquirieron también 5 propiedades en el año 2011 con un valor de 1 millón de quetzales y con un préstamo bancario de 500.000 quetzales. Pero el origen de las cuentas bancarias es el sueldo adquirido en la municipalidad de 4.300.000 quetzales, producto de sueldos, gastos de representación, dietas, aguinaldos, bono 14. Honorables magistrados, quiero manifestar, quiero solicitar de alguna manera que se revoque la sentencia del juzgado de primera instancia de extinción de dominio
la resolución de la Corte de Apelaciones y la resolución de la Corte Suprema de Justicia por ser violatoria a la Constitución. Los 3 artículos que mencioné que violaron mi derecho constitucional están las sentencias, más de 3 sentencias contestes en esta Constitución Política de la República que de alguna manera sientan jurisprudencia. Si acaso no estuvieran de acuerdo ustedes en que se reintegre esa propiedad y la cuenta bancaria del banco, crédito hipotecario, que es producto también de las rentas de esa casa lícita, y los depósitos de Senaved, producto de las rentas, solicito que al menos esos se me reintegren y que las 5 propiedades siguientes que se adquirieron con el sueldo de alcalde, pues que se extingan, no hay problema, porque es un producto que se obtuvo como alcalde de 4.300.000 quetzales y que se le done a las fundaciones de la antigua Guatemala, porque es dinero devengado de los antigüeños, y que se le entregue a las fundaciones, Obras Sociales del Hermano Pedro y Fundación El Pilar para la Salud Integral de Guatemala, que tiene su sede en la antigua Guatemala. Muchísimas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias. Queda en el uso de la palabra el abogado Miguel Fernando López Paredes. Gracias, honorable señor presidente, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. En cuanto al acto reclamado que dio lectura la distinguida secretaria de esta Corte, quiero manifestar lo siguiente. En cuanto es importante advertir de que específicamente el agravio que nos causa dicha resolución está fundamentada en el artículo 12 constitucional y específicamente en la garantía del debido proceso. De alguna u otra manera, dicha resolución es muy escueta, dicha resolución es muy con poca fundamentación y motivación en relación a que se indica de que se le respetó a mi patrocinado los derechos fundamentales y específicamente el debido proceso, al indicar de que se tuvo la oportunidad de tener abogado defensor. Dentro del juicio se contestó y se opuso, en este caso, a las pretensiones del Ministerio Público, pero también en la jurisprudencia constitucional se advierte que el debido proceso no es una situación eminentemente formal, sino que el debido proceso va más allá, va a descubrir y va a proteger esos derechos que de alguna u otra manera son violatorios dentro de un proceso. Y volvamos de alguna manera al origen de la violación del debido proceso, que es la sentencia de fecha 29 de junio del año 2016. Mi patrocinado habla de la declaración del señor Armando Arresi Ramírez. ¿Qué sucedió, honorables señores magistrados? Y está específicamente en la página 70, línea 10 en adelante de la sentencia de primer grado. El juez, en este caso Marco Antonio Villera, manifestó en su oportunidad que dejaba sin lugar la comparecencia del testigo. El Ministerio Público indicó de que renunciaba al testigo porque a la tercera comparecencia no llegó, y resulta ser que en la página 70, línea 10 de dicha sentencia aparece la declaración testimonial de Armando Arresis Castillo. Aparece, señores magistrados, un testigo que jamás llegó en la sentencia. Ahí ustedes lo pueden ver en los audios. Yo les suplicaría, honorables magistrados, que escuchen los audios, donde el señor juez indicó que renunciaba a ese testigo, y viene él y aparece en dicha sentencia una declaración de una persona que jamás llegó al debate. Aparte de eso, en su momento el Ministerio Público dijo, no, lo que pasa es que el juez le dio valor probatorio a una declaración en sede fiscal. Pero esa declaración en sede fiscal, ustedes al advertir toda la prueba documental, no aparece dicha declaración en sede fiscal. Aquí lo que se está cometiendo es un delito, porque se está insertando en una sentencia declaraciones falsas, porque esta persona jamás llegó a declarar al debate.
Y otra situación con el testigo Billy Magnus presentado por la defensa. Esta persona aparece en la sentencia, específicamente hay que escuchar el audio de fecha 13 de noviembre del año 2016, la declaración de esta persona donde él en ningún momento indica que el señor Amado Molina fue a comprar materiales de construcción a su ferretería para construir locales del doctor Vivar Marroquín. Eso es totalmente falso porque el señor jamás declaró ese extremo. Y eso lo pueden ustedes comprobar con la declaración que aparece en la sentencia, con los audios, específicamente fecha 13 de mayo del año 2016, lo que constituye también situaciones que incluso pueden ser constitutivos de delito, en este caso falsedad material e ideológica, incluso, pero lo más grave, lo más terrible es haber insertado una declaración honorable, señores magistrados, en una sentencia en la cual jamás llegó a participar esta persona. Abogado López, le informo que su tiempo está concluyendo. Le voy a dejar 3 minutos para conclusiones, por favor. Gracias, honorable señor presidente. En síntesis, honorables magistrados, lo que solicitamos a ustedes es lo siguiente. En primer lugar, que se revoque la sentencia de fecha 8 de diciembre del año 2017 emitida por la Corte Suprema de Justicia. Y como efecto de dicha revocatoria, se deje sin lugar las sentencias de fecha 25 de julio del año 2016 y 29 de junio del año 2016, solicitando específicamente que se le devuelvan todos sus bienes al doctor Adolfo Vivar Marroquín, al igual que la cuenta bancaria y asimismo la cuenta de Senaved, en virtud que la ley de extinción de dominio específicamente no establece que pueda existir un tipo de reenvío para repetir el proceso, no establece dicha norma específicamente esa situación, sino lo que deviene en este caso legalmente sería la devolución de dichos bienes. Muchas gracias, honorables magistrados, y muy buena tarde. Muchas gracias, abogado López Paredes. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado César Augusto Corado González, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días y honorables magistrados. Asimismo, al colega que me antecedió y público presente, buenos días. Esta representación en la calidad con que actúa compareció a evacuar la audiencia correspondiente, obra dentro del expediente los alegatos que esta representación evacuó en su momento postal oportuno. Dentro de los argumentos concretos, esta representación entiende que por mandato constitucional y ley orgánica del Ministerio Público, nuestra única intervención es para velar por el estricto cumplimiento de la ley del país. Asimismo, dentro de los argumentos que esta representación procedió a evacuar, consideramos de que el recurso de amparo, como bien ya lo ha indicado esta Corte y la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos, es un proceso, es una acción que pretende restaurar el imperio de los artículos que uno considera violados, leyes violadas o disposiciones de carácter constitucional debido proceso. Entendemos también de que al momento de hacer el análisis argumentativo, dado a que el mismo amparo como requisito sine qua non, es indispensable que exista un agravio el cual deba ser reparado. Dado este presupuesto, honorables magistrados, esta representación procede a analizar si esta conculcación alegada por el postulante reúne esas características de violación. Número 2, dentro de los niveles contentivos de interposición de amparo, el mismo amparista o interponente indica de que fue sujeto a proceso por la ley de extinción de dominio ante el juez contralor. Tuvo la oportunidad de ejercer su defensa. El juez de primer grado, al momento de presentar todas las pruebas de descargo por parte del Ministerio Público, consideró declarar con lugar dicha actividad. A la postre también
obra dentro del presente proceso de que ante esa inconformidad el mismo amparista apela a la resolución, la cual la sala, el Tribunal de Alzada resolvió, y asimismo esta representación considera entonces oportuno de que no existe ningún agravio de trascendencia constitucional el cual merezca ser reparado a través de la vía constitucional, que no es cierto la violación a derechos constitucionales como lo alega el amparista, sino que al contrario, en toda la secuela procesal, tanto en el juzgado de primera instancia como la respectiva sala y el Tribunal Constitucional le respetaron su derecho de defensa. El artículo 9 de la Ley de Extinción de Dominio faculta a los jueces y asimismo a la parte que se opone a que él mismo presente sus pruebas a efecto de determinar la procedencia ilícita de esos bienes. No es cierto entonces que se le violó el debido proceso de derecho de defensa, como lo alega, sino que al contrario, dentro de toda esa secuela procesal, se le respetó su derecho de defensa a efecto de que él pudiese presentar cuanto remedio o recurso consideró oportuno. Y número 3, al momento de resolver, el Tribunal Constitucional estableció que efectivamente no existía tal violación. Dentro de la jurisprudencia de esta Corte, y me permito solicitarle al presidente que me dé autorización para dar lectura solamente a una parte conducente de un fallo. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias. Dentro del expediente 2438-2013, sentencia de fecha 5 del 11 del 2013, la Corte sostuvo el criterio siguiente, que la diferencia entre el proceso penal y la acción de extinción de dominio es que uno tiene la naturaleza penal, es decir, que es sancionatoria contra determinada persona, es decir, que el Estado reprocha conductas y esa era la función entonces del proceso penal, así como lo dice el artículo 5 del Código Procesal Penal, que es el objeto de la averiguación de un hecho que se comete, y esa era la función misma del Ministerio Público. Después indica que la diferencia entre el proceso penal y la acción de extinción de dominio es que la segunda recae sobre bienes, es decir, real, dirigida contra los bienes que pudieran ser de procedencia ilícita. Si bien ambos procesos son de naturaleza distinta, en algunos casos se tramita de forma paralela y los jueces deben de respetar las decisiones que se emitan en el otro proceso. Es decir, entonces, honorables magistrados, y con esto concluyo, que el recurso de apelación deviene improcedente, a todas luces improcedente, y solicitamos que de forma respetuosa el amparo debe ser denegado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Corado González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.